Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy arranca este viernes la negociación presupuestaria. El Gobierno de coalición presentará el borrador de cuentas para 2026. Lo hará a Partido Popular, a Foro y a la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tome. Las cuentas superarán los 6.600 millones de euros de 2025. Partido Socialista y convocatoria suman 22 diputados, por lo que para sacar adelante las cuentas les haría falta solo un voto más. En este caso, en el aire está el apoyo o no de Covadonga Tome a esas cuentas. El Gobierno sigue apostando por la vía fiscal asturiana. Por parte de los sindicatos, desde Comisiones Obreras, Ana María Rodríguez, responsable de Política Institucional de Asturias, espera que estos presupuestos sean expansivos. Una posición similar la que mantiene UGT. Su secretario en Asturias, Javier Fernández Lanero, pide que se continúe en la senda de la justicia contributiva en materia fiscal. Deben ser unos presupuestos al servicio de las personas que movilicen recursos en sanidad, educación o dependencia y que nos permitan avanzar en igualdad, equidad, talento y futuro. Tendrá que buscar el acuerdo con aquellos grupos políticos, sobre todo izquierdas, que piensan de la misma manera y que buscan la justicia fiscal y la justicia contributiva en el modelo fiscal. Y ha quedado ya visto para sentencia el juicio por abuso y agresión sexual de 4 jóvenes de nacionalidad portuguesa a 2 mujeres en 2021 en el barrio del Carmen, en Gijón. Los acusados se reafirman en su inocencia, dicen que el sexo fue consentido, por lo que dice son inocentes. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden penas de cárcel que van entre el año medio hasta los 22 años. La defensa de los acusados insiste en la versión de sus clientes. Pero vamos a conseguir por todos los medios legales habidos y por haber, o vamos a pelear por ello, por mejor decir, porque en nuestra mano no está conseguir nada, a pelearlo por lo menos con toda nuestra humildad, pero con toda nuestra contundencia, para conseguir que unas personas que no han cometido ningún ilícito penal se les reconozca personalmente. Y más de un centenar de personas de la comunidad saharaui residente aquí en Asturias se concentraban ayer en Gijón para protestar contra las pretensiones de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha presentado en la ONU una resolución para tratar de excluir el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. Aseguran que tras esa iniciativa existen intereses económicos que se están convirtiendo en trabas para conseguir la autodeterminación. Uno de esos saharauis que se concentraron ayer en Gijón es Mohamed Mbarek. Para reivindicar que el pueblo saharaui existe y que no se puede obligar al pueblo saharaui a la autonomía. El pueblo saharaui tiene que decidir él. Trump, ni Trump, ni Macron, nadie puede decidir por el pueblo saharaui. El pueblo saharaui es el primero en que tiene que decidir su futuro. Con esta portada arranca este Asturias Hoy primera edición de 31 de octubre. Lo hacemos con Ángeles García en redacción y locución, con Elia González quien les habla, con Diego Fernández en la parte técnica. Empezamos con los titulares. Asturias Hoy. Las bases de Junts per Catalunya avalan la ruptura con el Partido Socialista. Así lo reflejan los resultados de la consulta interna, con un 66% de participación. La ruptura se traducirá en el fin de las reuniones en Suiza con el verificador internacional y también se notará en el Congreso, donde Junts no negociará nada con el Gobierno, que se enterará por el panel de votación de la oposición del partido. Y Pedro Sánchez reconoce haber recibido pagos en efectivo como secretario de los socialistas, pero dice siempre fue con factura y de acuerdo a la ley. Lo ha dicho en el marco de la comisión del caso Koldo en el Senado, donde defendió la financiación legal del PSOE. Una sesión que alcanzó momentos de tensión, especialmente con senadores del Partido Popular, Vox y UPN. María Caballero Martínez es la senadora de esta última formación. En ese contexto, en ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura. ¿Ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre? En absoluto.
Y la mina de oro de Salave ya no optará a ser proyecto estratégico. Black Dragon, la empresa promotora de la mina de Tapia, ha decidido retirar la solicitud. La decisión, según ha explicado a RTPA, tiene que ver con la intención de incorporar capital asturiano a su accionariado. Aseguran que esto no supone la retirada de un proyecto que pretende extraer unas 30 toneladas de oro en Salave. El portavoz de la asociación Orono, Daniel Cando, califica este anuncio de entrada de capital asturiano como maquillaje ante un proyecto que consideran contrario al espíritu de la Ley de Proyectos Estratégicos. Este proyecto no es estratégico y eso entendemos que es porque saben que va a ser denegada la solicitud. Entonces, ante la alternativa de tener una resolución negativa, pues optan por una retirada a tiempo y retirar la solicitud. El tráfico. Lo siguiente ahora es conocer cómo se circula por las carreteras del Principado, de la mano, como siempre, de Tráfico, de la Dirección General. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de viernes con situación bastante tranquila en la red de carreteras de todo el Principado de Asturias. Tanto en la red viaria principal como secundaria se circula con normalidad, al igual que ya en los accesos a los principales núcleos urbanos. Tampoco encontramos bancos de niebla en ningún punto, pero les pedimos mucha precaución ya que es jornada de viernes. Como saben, aumentan los desplazamientos. Y lo que toca ahora es conectar con las policías locales de las principales ciudades de Asturias para ver cómo se circula. Empezamos por Oviedo. Policía local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por allí? Por ahora se circula con bastante fluidez en toda la ciudad, no hay ningún punto concreto que esté más denso. Gracias, Oviedo. Vamos ahora hasta Gijón. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Pues hasta ahora destacar tráfico más intenso de entrada a la ciudad por la glorieta de Viñao en Viesques y también en la avenida El Llano en sentido Asparra hacia la Avena. En el resto de vías hay tráfico fluido. Gracias, Gijón. Terminamos ronda en Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? Por aquí el tráfico es fluido, no hay ninguna incidencia a destacar. Gracias, Avilés. Vamos ya con el tiempo. El tiempo. Una previsión que este viernes nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada diferente a la de ayer. Las nubes serán un poco más abundantes. En la pasada noche teníamos algunas precipitaciones. A lo largo del día de hoy las nubes tendrán una cuota de protagonismo importante, pero en principio no contamos con que aparezcan lluvias, al menos no lluvias significativas, más allá de algún chubasco hacia la cordillera cantábrica. Hoy sí, el viento de componente sur regresa con fuerza, con rachas que pueden rondar los 80, incluso podríamos llegar a los 90 kilómetros por hora, y esta situación nos va a dejar un importante ascenso de las temperaturas, sobre todo hacia la costa. En algunos puntos ganaremos con respecto al día de ayer hasta 5 y 6 grados en las temperaturas máximas. Asturias al día. Y esta sintonía anuncia que a quien le toca intervenir ahora para adelantarnos contenidos es a Roberto Pato, esta vez como cada viernes desde la Junta. Cuéntanos, Roberto, ¿qué traéis hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elia? Buenos días. Hoy arranca la negociación presupuestaria a las 4 de la tarde con el Partido Popular, con la delegación del Partido Popular. Por parte del Gobierno estará el presidente del Principado, Adrián Barbón, a las 5 con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y a las 6 de la tarde con el diputado de Foro, Adrián Pumares. Arranca esta negociación para tratar, dice el Gobierno, de alcanzar un acuerdo lo más amplio posible. Por eso, hoy en el programa, a partir de las 9, hablaremos de este inicio de las negociaciones sobre presupuestos con Ricardo Fernández del Partido Socialista, Andrés Ruiz del Partido Popular, Gonzalo Centeno de Vox, Delia Campomanes de Izquierda Unida, Adrián Pumares de Foro y Covadonga Tome del Grupo Mixto. Luego charlaremos en la entrevista precisamente con el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, y hoy cerramos el programa charlando con la actriz y periodista valenciana Patti Bonet por su participación en Mieres en el Festival Fiasco la próxima semana. Gracias, Roberto. Hasta el lunes. Buen día. Buen día, gracias. Saludos. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Bueno, pues nos lo acaba de adelantar nuestro compañero Roberto Pato desde la Junta. Esta tarde arranca la negociación parlamentaria. El Gobierno de coalición presentará el borrador de cuentas a los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, unas cuentas que prevé superen los 6.600 millones de las de 2025, de las del presente ejercicio. Nos cuenta Paula Rodríguez desde donde partimos. El Ejecutivo Regional, formado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, suma en total 22 diputados. Con estos números, el Gobierno necesita el apoyo de tan solo un escaño para sacar adelante las cuentas. Por eso, la figura de Covadonga Tomé es clave en esta negociación presupuestaria, ya que ni el Partido Popular ni Foro parecen estar dispuestos a apoyar las cuentas. En RPA, Tomé ha vinculado la negociación presupuestaria a una reforma del IRPF autonómico para que paguen más los que más tienen. Asegura que quiere escuchar la propuesta del Gobierno, pero advierte que no entrará a negociar mientras no se aborde la modificación de la normativa de tributos cedidos. Antes de sentarnos a hablar de presupuestos es imprescindible tener una conversación con el Gobierno, con el consejero de Hacienda, sobre las enmiendas a la modificación de la ley de tributos cedidos. Hubo tiempo de sobra para hacerlo ya, no entendemos por qué no hemos recibido una respuesta. Hay que cerrar un tema antes de iniciar el siguiente. A partir de ahí, presupuestos, reunión a la que, por supuesto, iremos mínimo para recibir información sobre unas cuentas de las que nada sabemos. Necesitamos conocer detalles antes de ponernos a negociar nada. Por su parte, la portavoz socialista en la Junta General del Principado, Dolores Carcedo, ya ha avanzado que los esfuerzos del Gobierno se centrarán en encontrar puntos de encuentro en materia de fiscalidad con la diputada Covadonga Tomé. Recuerda además que la negociación de la reforma fiscal y la negociación de las cuentas autonómicas se llevarán a cabo de forma paralela. El viernes se constituye la ponencia para la reforma tributaria, que se centra básicamente en el IRPF, también el impuesto de transmisiones patrimoniales, con una actuación importante para los grandes tenedores, la subida en el impuesto hasta el 15%. Y lo que se trata, Covadonga Tomé, es que vamos a iniciar también el viernes el diálogo presupuestario. Por lo tanto, son dos negociaciones que coinciden en el tiempo y entiendo que se desarrollarán este diálogo con normalidad, sin ningún tipo de interferencia, porque van al mismo tiempo. Cada uno, por supuesto, con sus ritmos. Previsiblemente ni Partido Popular ni Foro apoyarán las cuentas que presente el Gobierno asturiano. Ambas formaciones han firmado una alianza en la Junta General. Desde el Partido Popular aseguran que acudirán al encuentro por respeto institucional, pero subrayan que no negociarán nada si antes el Gobierno no retira la subida del IRPF a las rentas más altas, a las de más de 175.000 euros. El diputado popular Luis Venta pide, como en otras ocasiones ha hecho el Partido Popular, para negociar las cuentas, una bajada de impuestos. En la misma línea se ha mostrado el diputado de Foro, Adrián Pumares. Pero, como digo, nosotros no vamos para plegarnos, vamos para exigir y vamos para defender los intereses de Asturias y de los asturianos. Y los intereses de los asturianos, desde luego, giran en torno a que no haya más subida de impuestos, como plantea el Gobierno, y que haya rebaja de impuestos, como plantea el Grupo Parlamentario, el Partido Popular. Una reforma fiscal. Pero es que más allá de reclamar una reforma fiscal, fíjese que reclamamos que no suban los impuestos de manera encubierta, y que pues, se ajusten los impuestos a la evolución de la inflación. El Gobierno ya nos ha dicho que no va a hacer eso. Por tanto, evidentemente, eso claro que nos condiciona. Desde el Gobierno defienden la vía fiscal asturiana. Si el Ejecutivo asturiano finalmente consigue sacar adelante las cuentas, se convertirían en los 7º presupuestos consecutivos aprobados con Adrián Barbón a la cabeza. Y por parte de los sindicatos, desde UGT, Javier Fernández Lanero, secretario regional aquí en Asturias, confía en que las cuentas de 2026 sigan la senda de los últimos años con suficiente aportación económica que vaya a potenciar servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia o las emergencias. Para ello, dice que es fundamental que continúe la justicia contributiva en materia fiscal. Viendo que lo que están pidiendo los partidos políticos de derechas en Asturias es rebajar impuestos, sobre todo a los que más tienen, y en ningún caso se aporten más los que más tienen, pues se me hace muy difícil pensar que pueda haber un acuerdo por esa vía. Ahí no debería entrar el Gobierno de Asturias. Tendrá que buscar el acuerdo con aquellos grupos políticos, sobre todo izquierdas,
que piensan de la misma manera y que buscan la justicia fiscal y la justicia contributiva en el modelo fiscal. Desde Comisiones Obreras, Ana María Rodríguez, responsable de política institucional en Asturias, espera que las cuentas sean expansivas, que permitan crear empleo, proteger a las personas e impulsar la economía. Deben ser unos presupuestos al servicio de las personas que movilicen recursos en sanidad, educación o dependencia y que nos permitan avanzar en igualdad, equidad, talento y futuro. El drama de la vivienda requiere ambición y estos presupuestos deben dar respuesta a quienes buscan el acceso a una vivienda. La mejor forma de proteger a las personas es invertir en servicios públicos, por lo que estos presupuestos deben desplegar el estado de bienestar. El Principado debe avanzar en una mayor progresividad fiscal para alcanzar de esta manera una mayor justicia social. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y en el Congreso de los Diputados, lo comentábamos en titulares, Junts pasa a la oposición. Las bases del partido han avalado la ruptura de todos los acuerdos con los socialistas. Así lo reflejan los resultados de la consulta interna convocada por Junts per Catalunya, cuyas votaciones comenzaron el miércoles y finalizaron ayer por la tarde. El resultado fue favorable a la postura de la ejecutiva del partido, comunicada el martes con el 86%, casi el 87% de los votos frente a un 10% que mantenía la postura de seguir ligados al Partido Socialista. En esa consulta interna participó casi un 67% de la militancia. Nos lo cuenta José Pérez. El lunes, tras una reunión en Perpiñán, la dirección de Junts per Cat decidió por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE, dejando al gobierno que preside Pedro Sánchez sin la mayoría de la investidura. Las bases de Junts han respondido a la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de la Dirección Nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos? La ruptura se traducirá en el fin de las reuniones en Suiza con el verificador internacional y también se notará en el Congreso, donde Junts no negociará nada con el Gobierno, que se enterará por el panel de votación de la posición del partido. Entre otras cosas, tendrá dificultades el Ejecutivo para sacar adelante los presupuestos. Eso en el Congreso. En el Senado, ayer Pedro Sánchez defendió la financiación legal de su formación del Partido Socialista. Lo hizo en la comisión del caso Koldo, en la Cámara Alta. En ese marco aseguró que con los casos contra su mujer y su hermano se han cruzado, dice Sánchez, todas las líneas rojas. En la sesión, los senadores del Partido Popular arremetieron duramente contra el presidente del Gobierno, pidiendo de nuevo su dimisión. Especialmente tenso fue el cara a cara con el senador popular Alejo Miranda. Nos lo cuenta Pablo Monestina. Sánchez defiende la financiación del Partido Socialista, rechaza que exista dinero negro y admite que como secretario general recibió pagos en efectivo. Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura. ¿He podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre? En absoluto. ¿De dónde proviene el dinero? Proviene de nuestras cuentas corrientes, hay absoluta trazabilidad. Ha asumido también la responsabilidad política de haber nombrado a Ábalos, pero niega haber tenido conocimiento de sus acciones. Dice haber atajado desde el primer minuto cualquier atisbo de corrupción. La responsabilidad política de nombrar a José Luis Ábalos como secretario de organización, pues lógicamente recae en mí. Otra cuestión bien distinta es un comportamiento diario del señor Ábalos en lo personal que no solamente rechazo, sino que también me decepciona. Y sobre otros personajes claves de la trama, Sánchez se muestra rotundo. ¿Conocía usted a Víctor de Aldama? En absoluto. ¿Cuándo se conocieron? Sí, le he dicho que en absoluto. ¿Va a cambiar de opinión? ¿Le conoce o no le conoce? Mire, aquí lo tiene. El que yo me haga fotos en un mitin con mucha gente es moneda común en todos los partidos políticos. El presidente aseguró que esta comisión formaba parte de la máquina de fango que la derecha tiene contra él. En esta comisión de difamación... Señor Sánchez, le quiero recordar que esto es una comisión de investigación. Bueno, yo creo que esto es un circo. Desde la bancada azul han vuelto a pedir su dimisión y él ha respondido arremetiendo contra ellos, señalando el caso Gürtel y la policía patriótica.
Y en el plano laboral, dirección y comité de empresa de ENCE comenzarán la próxima semana a negociar el recorte de empleos previsto por la compañía en Navia y en Pontevedra. La empresa papelera prevé reducir la plantilla con salidas voluntarias y evitar los despidos, según apunta a RPA, la radio autonómica. En caso de no llegar a un acuerdo, la papelera ENCE tendrá que aplicar un expediente de regulación de empleo. ENCE toma la decisión después de registrar 22 millones de euros de pérdidas en los primeros 9 meses del año a causa de la caída del precio de la celulosa. Algunas fuentes hablan de unos 90 despidos en la planta de Navia, que tiene más de 400 empleados, aunque los trabajadores no han recibido detalles sobre esta información. Esta cifra también ha llegado al Ayuntamiento naviego, cuya alcaldesa, Ana Isabel Fernández, ha pedido una reunión con la dirección de la planta de celulosa. Cuando se habla, como dicen en la prensa, de unos 90 trabajadores solamente de ENCE Navia, pues estamos hablando de una cuarta parte de todos los trabajadores de la empresa. Esto es muy preocupante, obviamente, porque tener trabajo significa asentarse en el territorio y, bueno, asentarse en el territorio es el futuro de nuestro territorio, ¿no? Y es por eso por lo que estamos luchando. Y la mina de oro de Salave ya no optará a ser PIER, proyecto estratégico. Black Dragon, la empresa promotora de esa explotación en Tapia, ha decidido retirar la solicitud. Una decisión, según han explicado a RTPA, que tiene que ver con la intención de incorporar capital asturiano a su accionariado. Ante esta situación, la empresa quiere revisar esa solicitud para que se ajuste a la nueva situación e incorpore distintas mejoras. Black Dragon deja claro que esto no supone la retirada de un proyecto que pretende extraer unas 30 toneladas de oro del entorno de los lagos de Salave. El portavoz de la asociación, Orono, Daniel Cando, califica el anuncio de entrada de capital asturiano como maquillaje ante un proyecto que considera contrario al espíritu de la Ley de Proyectos Estratégicos. Este proyecto no es estratégico y eso entendemos que es porque saben que va a ser denegada la solicitud. Entonces, ante la alternativa de tener una resolución negativa, pues optan por una retirada a tiempo y retirar la solicitud. La empresa, que cotiza en la bolsa australiana, subraya que esto no supone, como decimos, que se retire el proyecto para extraer oro en Salave, pero la realidad es que en los últimos tiempos la tramitación del proyecto se había complicado, sobre todo tras la decisión del Ayuntamiento de Tapia de no modificar su plan urbanístico. El Pleno rechazó por unanimidad la recalificación de 60 hectáreas de suelo agrario y forestal a industrial, algo fundamental para acometer el proyecto. De momento se desconocen los planes más inmediatos de la empresa con este proyecto ni los posibles nuevos plazos para reactivar la tramitación de una mina de oro que lleva más de 4 décadas sobrevolando el concejo. Y el grupo Indra ganó un 58% más hasta septiembre, un beneficio de 291 millones de euros que permite a la compañía adelantar un año el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Indra destaca el avance en todas las líneas de negocio, especialmente el aeroespacial y el de defensa. Entre los hitos del tercer trimestre está la compra del tallerón de Duro Felguera para transformarlo en fábrica de vehículos militares. En un encuentro con empresas del sector de la defensa, entre las que había representación asturiana, tanto Indra como el Ministerio destacaron la necesidad de modernizar y movilizar a todo el ecosistema industrial español. Alparo Valcarce es la secretaria de Estado de Defensa, Ángel Escribano, el presidente de Indra. Como ejemplo de huella industrial, de transformación de una industria obsoleta del siglo XX en una industria innovadora del siglo XXI. Me estoy refiriendo a la operación del Tallerón en Gijón, que va a suponer, desde luego, toda una revolución tecnológica. Estamos en primera línea y preparándonos para los programas europeos, para ser coordinadores de los programas o uno de los grandes players de esos programas. Y la Unión de Consumidores pide a los usuarios de la autopista del Güerna que se inscriban en el registro que ha habilitado para presentar una demanda colectiva. El objetivo de UCE es exigir a Ucalsa, a la concesionaria, que devuelva los peajes cobrados desde el Argallu de noviembre del año pasado. La UCE se basa en la sentencia del Supremo que obliga a la concesionaria de la gallega AP9 a devolver los peajes cobrados durante las obras del puente de Rande. Y ante la decisión del Ministerio de Transportes de
de fiar la solución final para el peaje a lo que diga el futuro de la justicia europea. Dacia Alonso, que es el presidente de UCE Asturias, le ha pedido a Óscar Puente, al ministro, que sea parte y que sea Pedro Sánchez el interlocutor. Que por favor nos llamen, se den de alta en el registro con sus datos para poder ir articulando una demanda colectiva para presentar esa demanda en los tribunales y conseguir inicialmente que se devuelvan por lo menos la mitad del peaje desde que está en obras la autopista del Huerno. El presidente del Gobierno tiene que ser el interlocutor para poder resolver este tema en el ámbito político, porque el Ministerio de Transportes se está negando a aceptar nada menos que un dictamen de la Comisión Europea. Encima, el ministro lo que está haciendo con su posición es ratificar la chapuza que se hizo en el año 2000. Y entre el 19 y el 20 de noviembre, Cangas de Onís acogerá el primer Congreso Internacional de Turismo Rural. Reunirá a especialistas, instituciones y proyectos de referencia para debatir sobre el futuro del sector. El Congreso se enmarca en el 40 aniversario de la marca Asturias Paraíso Natural y también servirá para encontrar las empresas asturianas con operadores turísticos de los mercados donde la comunidad se posiciona como destino. Estará organizado por 4 bloques sobre los nuevos viajeros y la evolución del turismo rural, su papel en la sostenibilidad y la activación del territorio, la comercialización y la inteligencia artificial aplicada a este sector turístico. El Congreso también incluirá un encuentro comercial entre empresarios turísticos asturianos y una treintena de touroperadores. Lo cuenta Jaime García, que es el presidente de ARCA. Nos están dando la oportunidad de participar directamente con los compradores, ¿no? Que como representantes de las empresas que podamos hablar directamente en la asociación. Y lo contábamos en titulares. Ha quedado ya visto para sentencia el juicio por abuso y agresión sexual de 4 jóvenes portugueses a 2 mujeres en julio de 2021 en el barrio del Carmen, en Gijón. Los acusados se reafirman en que el sexo fue consentido y que, por lo tanto, son inocentes. Tanto Fiscalía como acusación particular piden penas de prisión para ellos que van desde el año de cárcel hasta los 22 años. La defensa, por su parte, solicita la absolución. Germán Inclán es el abogado de los 4 acusados. Pero vamos a conseguir por todos los medios legales habidos y por haber, o vamos a pelear por ello, por mejor decir, porque en nuestra mano no está conseguir nada, a pelearlo por lo menos con toda nuestra humildad, pero con toda nuestra contundencia, para conseguir que unas personas que no han cometido ningún ilícito penal se les reconozca personalmente. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y la Sareb ha dado un plazo de 10 días a los vecinos y vecinas del inmueble de Contrueces, en Gijón, para que presenten un plan de pagos. En un burofax enviado a los vecinos de ese edificio de la calle Río Piloña, la ciudad les pide a cada uno de los pisos, una deuda de 20.000 euros. El plazo vence el próximo día 2 de noviembre. Los vecinos afirman que no existe un contrato entre ellos y la sociedad y que su única relación contractual era con la constructora, a quienes le pagaron la renta mensual incluso tras la llegada de la Sareb en 2021. Por su parte, el conocido como Banco Malo sostiene que durante los últimos meses se ha informado a los vecinos de que sus contratos están subrogados y que se les ha proporcionado el número de cuenta en la que deben abonar el alquiler. Pepo González es portavoz de uno de los vecinos. Un ultimátum por el cual o bien elaboramos un plan de pagos para pagar 20.000 euros en concepto de rentas atrasadas, o bien en estos 10 días naturales de plazo que dan, depositamos los 20.000 euros. Esto no es más que una extorsión, y una extorsión inasumible e insostenible. Inasumible porque las familias vulnerables del edificio no pueden hacer frente a este pago, e insostenible porque no tiene validez legal ninguna. Asegura que los contratos por los que se reclama esa deuda son inválidos porque nunca los firmaron con la Sareb y sí con la constructora que les alquiló los pisos en un primer momento y que después quebró. Pepo González insiste en que esos contratos fueron declarados inválidos por el Supremo. Por tanto, no pueden exigir rentas de un subsistente contrato, puesto que ni el Tribunal Supremo, en 2 sentencias, ya avaló que no se podía hacer. Así que esta extorsión no puede seguir adelante, más aún cuando el Consejo de Gobierno está instado a mediar en favor de este conflicto para evitar que las familias del bloque sean desahuciadas, como así votó FSA y Convocatoria por Asturias, los partidos de Gobierno,
una propuesta de Somos Asturias en el último debate de orientación política general. Y la Fiscalía asturiana ofrecerá charlas a los estudiantes de secundaria y bachillerato para informarles de aspectos como que a partir de los 14 años el acoso escolar o el mal uso de las redes sociales pueden suponer un delito de responsabilidad penal. Es el objetivo del proyecto Una charla con el fiscal. Unas charlas que van a comenzar a funcionar ya este mismo trimestre en los centros públicos y concertados de Oviedo, dirigido a alumnos de segundo a cuarto de la ESO y de los 2 cursos de bachillerato. Tanto el fiscal superior Gabriel Bernal como la consejera de Educación Eva Ledo destacan el valor de este proyecto por su implicación en la concienciación y ayuda en la prevención del delito desde edades tempranas. Desde nuestra experiencia en esta materia somos conscientes de los graves problemas que puede existir en el desarrollo de la personalidad de los menores, que les hace en ocasiones, quizás más frecuente de lo que deseamos, de verse incursos en conductas que tienen una potencial sanción penal. Hablábamos antes de grabaciones de vídeo cuando hay una pelea en el centro, de subidas de imágenes a la red, temas de acoso, y es importante acercarles esta realidad a los centros. Y la Consejería de Educación convoca para el lunes a los sindicatos para continuar con las negociaciones sobre las condiciones de las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 dentro del proceso de integración de esos centros en la red pública autonómica. La consejera apunta que presentarán otra propuesta más cercana a los intereses de las educadoras que piden más personal y rechazan la ampliación de la jornada a 37 horas y media semanales a la plantilla. Eva Ledo confía en que sirva para que los sindicatos desconvoquen la concentración que tienen organizada para el próximo jueves en Oviedo. Pues vamos a estudiar otra propuesta, a ver si en esta ocasión estamos más cercanos de lo que podemos llegar y de lo que ellas necesitan, y en ese caso pues igual no hay movilización, ya se verá. Este mediodía los sindicatos de las escuelinas han convocado una rueda de prensa para informar del estado de la negociación de ese proceso de integración en la red pública. En esa rueda de prensa, se informará de las diferentes medidas que van a tomar a lo largo de los próximos días. Y este viernes es el segundo día de huelga convocada por los técnicos superiores sanitarios para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo, en la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales dentro del Sistema Nacional de Salud. Y aquí en Asturias están afectados unos 400 profesionales del Servicio de Salud del Principado. Entre otras funciones, estos técnicos superiores se encargan de hacer pruebas de imagen, realizar análisis clínicos, procesar muestras de tejidos, gestionar la información clínica o también aplicar los tratamientos de radioterapia. Y segunda sesión de la edición número 19 del Simposio de Inclusión Social que se celebra en el Salón de Actos de la Biblioteca del Milán, en Oviedo. Desde ayer, más de un centenar de personas tienen la oportunidad de debatir sobre las diferentes cuestiones que actualmente atraviesan la problemática relacionada con los cuidados. Hoy viernes la jornada se inaugura a las 9 con una mesa sobre el futuro de los cuidados, innovación, intervención y políticas públicas. Entre los participantes, Pedro Carrascal, director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes desde octubre del 2022. Desde nuestra experiencia vemos cada día lo importante que es coordinar lo sanitario y lo social, reconocer el trabajo de las personas cuidadoras y garantizar que todas las personas tengan acceso a apoyos dignos, vivan donde vivan. Se trata de pasar, de hecho, de un sistema fragmentado a un modelo basado en los vínculos, en la prevención y en la participación. Al mediodía es el momento de un diálogo sobre las buenas prácticas de intervención social. Será en ese escenario en el que Amparo González Rodríguez, responsable del servicio de apoyo en el entorno de la Fundación EDES, presente los resultados del proyecto Biocuidados. Es un proyecto a nivel nacional sobre los nuevos modelos de cuidados prestados por la comunidad centrados en la persona en entornos rurales. Tenemos familias que no sabían cómo organizar apoyos con sus hijos que tienen, con sus hijos y sus hijas que tienen grandes necesidades de apoyo, y hoy pues tienen o bien acuden a actividades como natación, el telecentro, paseos por su propia localidad, participan de actividades. Inés González Castro, coordinadora del programa de dinamización comunitaria de la Asociación Cuantayá, va a presentar en esa mesa el proyecto La Carambola, que han puesto en marcha para la promoción del envejecimiento activo y la prevención de la soledad no deseada.
trabajando transversalmente pues la prevención y la promoción del envejecimiento activo, la inclusión social. Entonces, creo que si tuviera que quedarme con una cosa, lo que les ha facilitado es la oportunidad de encontrarse, de acercarse y de construir vínculos, ¿no? Y también en esa mesa, Rocío Álvarez, codirectora de la Fundación Mar de Niebla, va a hablar de esta institución como un proyecto comunitario de transformación social. Desde Mar de Niebla creemos en la importancia de contar con lugares abiertos y accesibles, y si no existen en una zona, hay que recuperarlos, y una vez recuperados hay que poder mantenerlos, ¿no? Es de vital necesidad que las personas tengan lugares donde poder encontrarse, participar y construir en su propia comunidad. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hoy en nuestro tiempo de entrevistas hablamos con Jorge Álvarez, director de la planta asturiana de Bayer, que ya nos acompaña aquí en los estudios de RPA, de la Radio Autonómica, para, entre otras cosas, que nos cuente que se habló en el encuentro sobre descarbonización industrial celebrado ayer en Avilés, en el Niemeyer, la Revolución Made in Europe, organizado conjuntamente por la revista Ethic en el centro de Niemeyer, como decimos en Avilés. En ese marco, Bayer avanzaba que la fábrica de Lada va a ser la primera, la pionera en lograr la descarbonización en España, uno de los primeros en Europa. Jorge, ¿cómo ha sido el camino hasta poder hacer ya con rotundidad este anuncio, sin lugar a dudas? Cuéntanos. Hola, buenos días. Pues mira, efectivamente, ayer en Avilés, en el Niemeyer, hablamos un poco de descarbonización y de tratar de unir la competitividad de la industria y la sostenibilidad. Y entonces, en ese sentido, pues nosotros presentamos nuestro proyecto de descarbonización térmica de nuestra planta de Bayer de Langreo, que cuando esté finalizado, que será a mitad del año que viene, pues seremos la primera planta del sector en España en conseguirlo, en tener la descarbonización total. Y es una muestra que la descarbonización puede ir unida a la competitividad. En ese marco, como decimos, se reflexionó, se pusieron sobre la mesa avances. Bayer lleva 83 años en el Langreo, habéis ido reduciendo las emisiones a lo largo del tiempo. Por cuantificar, por traducirlo a porcentajes, ¿cuánto habéis logrado reducir las emisiones a la atmósfera para que realmente la gente sea consciente de la importancia y de que con medios y con ayuda público-privada se puede reducir la emisión? Pues mira, nosotros empezamos a tomar de referencia el año 2019. Entonces ahí establecimos una estrategia. La primera cosa que hicimos, que fue a nivel de país, no solo nuestra planta, fue firmar un contrato con Iberdrola para tener energía 100% renovable. Eso ya nos permitió a nuestra planta de Langreo reducir cerca de un 50% las emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Qué ocurre? Claro, nos quedaba la otra mitad. Entonces, esa otra mitad es la que ahora vamos a reducir con este proyecto de descarbonización térmica. Una vez reducido este resto, que será en junio del año que viene, la emisión será cero. Sencillamente no habrá emisiones de CO2 a la atmósfera en nuestra planta de Bayer en Langreo. Ese proyecto de descarbonización técnica es el que vais a impulsar de la mano de Iberdrola. Para quien no sea ducho en cuestiones técnicas, en este tipo de terminología, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué va a hacer Iberdrola? ¿Qué vais a hacer con Iberdrola? Vale, lo que vamos a hacer es, en los terrenos de Iberdrola, que están anexos a nuestra planta, se va a instalar una caldera eléctrica. Esa caldera eléctrica va a estar alimentada pues, por una electricidad obtenida por paneles solares, que también van a estar fijados ahí en la zona, y eso va a permitir generar el vapor que nosotros necesitamos en Bayer para nuestros procesos, ¿no? Pues para calentar los equipos donde producimos los principios activos. Entonces, eso hoy en día lo hacemos, esa producción de vapor la hacemos quemando gas natural. Al quemar gas natural sí que se emite CO2. Cuando lo hagamos con esta caldera eléctrica en los terrenos de Iberdrola, nosotros compraremos ese vapor a Iberdrola, que será sin ninguna emisión de CO2. Va a ser un hito. Hablamos ya de plazos. El año que viene ya va a ser una realidad. ¿Qué más pasos podrían darse en el seno de Bayer para ser todavía más sostenibles? Teniendo en cuenta que es un hito, que vais a ser la primera compañía en lograr la descarbonización, pero ¿qué más pasos aspiráis a dar en este sentido, Jorge? Sí, los pasos son siempre
nosotros tenemos siempre que hacer, primero, siempre que se quiere mejorar algo hay que medir, ¿no? Entonces tú mides la huella de carbono y luego intentas ver cómo reducirla, ¿no? El ejemplo que acabo de decir es uno de ellos, pero por ejemplo hay otros temas como es circularidad. Nosotros en la planta pues produces una serie de residuos sólidos en este caso, ¿no? Que siempre tienes que intentar aprovechar. Primero, si puedes aprovecharlos en la planta, quizá con algún tratamiento previo, o si no puedes aprovecharlo en la planta, poder revalorizarlo y que lo aproveche otra industria. Y ahí también tenemos ejemplos de subproductos que nosotros pues ponemos en el mercado para que otra industria los pueda utilizar. Decíamos que ayer la descarbonización fue el hilo conductor del encuentro ayer en el Niemeyer. Participó muchos ponentes, estabas tú también, usted. No sé qué reflexiones le vienen a la cabeza, si alguna idea, alguna aportación externa que a lo mejor en la que a lo mejor no había caído hasta el momento. A mí me gustó mucho una expresión que se dijo de reindustrialización verde, ¿no? Y me gustó mucho porque cuando pienso en industria y pienso en verde, no conozco mejor sitio que Asturias, ¿no? Que es industrial y además es verde. Y dentro de Asturias, pues claro, tengo que decirlo, nosotros estamos instalados en Langreo, pues Langreo es un sitio magnífico para invertir, ¿no? Entonces este concepto de reindustrialización verde, ¿no? que se quiere llevar a cabo en toda Europa y por supuesto en España, yo creo que en Asturias estamos capacitados pues para poder liderarlo, ¿no? Y nosotros pues somos un ejemplo y contribuimos, ponemos nuestro granito de arena a ello. Porque muchas veces a priori parece que no casa muy bien la idea de industria, la idea de verde, con lo cual aquí es posible, se ha demostrado con el tiempo y con todos estos esfuerzos puestos en la reconversión de la planta. Sin duda, y ese es uno de los temas centrales del encuentro de ayer es necesitamos industria competitiva y necesitamos industria que sea sostenible, que sea verde. Y las dos cosas han de ir de la mano y pueden ir de la mano. Y ya digo, y nosotros, lo digo desde la humildad, pero somos un ejemplo, un buen ejemplo. Vamos a ser la primera planta del sector en estar totalmente descarbonizada y una de las primeras de Europa. El cambio climático manda, es innegable, la evidencia científica está ahí. ¿Se van a quedar atrás las empresas que no apuesten con determinación por esta senda? Yo creo que en el largo plazo, sin duda, sí. Y yo creo que en eso hay que trabajar, ¿no? En que la percepción social también haga diferenciar los productos, podemos llamarlos limpios, podemos llamarlos verdes, ¿no? Como queramos, de otros que no lo son, ¿no? Y por eso en empresas como Bayer, y hay otras también, lógicamente, que tienen la sostenibilidad como parte de su estrategia, sin duda en el largo plazo serán vistas de manera diferente por la sociedad, no cabe duda. En todo este escenario es incuestionable la importancia de la cooperación público-privada, esos fondos del PERTE de descarbonización es clave también para poder mantener el empleo, porque entiendo que en todo este proceso de reconversión se garantiza o incluso a lo mejor se puede reforzar la plantilla a lo mejor en Bayer, en Lada. Efectivamente, las ayudas son necesarias porque todos estos procesos muchas veces requieren grandes inversiones iniciales que no se pueden hacer si no hay ayuda pública. En nuestro caso, pues el PERTE de descarbonización nos ha concedido esa ayuda. Y efectivamente esta transición hay que hacerla de manera justa, es decir, ayer decía Guillermo Peláez en ese encuentro que no se trata de quitar chimeneas, sino de encender luces, ¿no? Y efectivamente, no es solo quitar cosas, sino es hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Pues de una manera, en este caso, más sostenible, más eficiente, ¿no? Y que no haya territorios ni personas que estén afectadas por ello. En Bayer se produce la mayor cantidad de ácido acetilsalicílico. Sois un referente en la producción de este fármaco. No sé si hay algún proyecto a medio plazo en la planta de Lada que pudieras compartir con nosotros, Jorge. Bueno, nosotros tenemos siempre ideas, siempre estamos intentando, pues dentro de la empresa, pues posicionarnos bien de manera estratégica, pues para tener productos que encajen siempre con nuestra tecnología, ¿no? y con lo que sabemos hacer, que son principios activos de síntesis química, pero hasta que no estén las cosas hechas y bien atadas, generalmente no comunicamos nada. Entonces siempre tenemos cosas en cartera, pero ya digo, el momento de comunicarlo será cuando llegue el momento. Perfecto, Jorge. Pues gracias por haber compartido ese tiempo con nosotros. Jorge Álvarez, director de la planta de Bayer en Lada. Gracias por atender a la radio pública. Bueno, quedamos pendientes de esos proyectos para poder darles la difusión que merecen. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día.
Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. ¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos. Y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos, haciendo radio aquí en RPA. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hablamos de salud, hablamos de avances terapéuticos, porque gracias a una innovadora terapia, CAR-T Tandem, que ha sido desarrollada íntegramente aquí en España, 8 niños con leucemia linfoblástica aguda de células B, la más frecuente en la infancia, en la que habían recaído y para los que no existía ya más tratamiento, viven a día de hoy libres de la enfermedad y con buena calidad de vida. El tratamiento ha sido desarrollado por médicos del Hospital Universitario de La Paz en Madrid. En ese estudio participaron 12 niños con leucemia en fase avanzada y sin más alternativas terapéuticas. 8 lograron superarla. El objetivo ahora es acelerar los tratamientos para llegar a muchos pacientes en estadios tempranos de la enfermedad. Antonio Pérez es director de la unidad CRIS de terapias avanzadas de cáncer infantil en el Hospital de La Paz en Madrid. Ya estamos hablando de que podemos empezar a curar la leucemia sin quimioterapia, es decir, con estos acercamientos de inmunoterapia. Ahora todas estas inmunoterapias se reservan para cuando la quimioterapia no ha funcionado. Lo que estamos empezando a ver que estos tratamientos pues, se pueden hacer antes y menos efectos adversos y con índices de curación superiores a los que tenemos actualmente. La principal pega a día de hoy son que los precios, la manufactura es elevada. Entonces eso es lo que tenemos que gestionar en los próximos años. Y para las 12 de este mediodía, la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras ha convocado una concentración frente al Hospital Valle del Nalón, frente a consultas externas. Lo hacen para reclamar, una vez más, que se reduzcan las listas de espera sobre consultas e intervenciones hospitalarias y también en atención primaria en los centros de salud. Media hora antes, a las 11:30, y además concentración vecinal convocada frente al consultorio de Lieres en Siero. Llevan años reclamando mejoras y más personal en una parroquia de más de 1.000 habitantes. Valentín Moro, uno de esos vecinos, recuerda que el proyecto del Principado para reparar el tejado del centro lleva 15 años encima de la mesa. De todos modos, no ponen el foco solo en la infraestructura, sino también en la falta de personal médico en el consultorio. También reclamamos que hay una precarización laboral del personal sanitario, puesto que cada vez que se queda de vacaciones no es sustituido por nadie. Y en Lieres hay más de 1.300 pacientes que tendrían que trasladarse a Sariego o a la Pola de Siero. Y también al revés. Cada vez que hay vacaciones en el personal sanitario de Sariego, el personal de Lieres tiene que atender a mayores los pacientes de Sariego, con lo cual quedamos en precarios los dos centros. Y Asturias acoge ya a 4 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, de los 124 que tiene inicialmente asignados por el Gobierno central. La consejera de Derechos Sociales afirma que la acogida de estos menores se está haciendo de forma ordenada. Marta del Arco asegura que prácticamente el 100% de estos chicos y chicas se incorporan con éxito a la sociedad. Hasta ahora han llegado 4 de forma en diferentes días, se han incorporado a la atención, el recurso de atención inmediata, y puedo dejarle claro que desde esta comunidad autónoma, desde el Gobierno, desde esta consejería, seguiremos colaborando en la acogida solidaria de menores migrantes no acompañados. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y más de un centenar de personas de la comunidad saharaui residente en Asturias se concentraron ayer en Gijón para protestar contra los planes de Donald Trump. El presidente estadounidense ha presentado una resolución ante Naciones Unidas para tratar de excluir el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. Los ciudadanos saharauis que viven aquí en Asturias aseguran que tras esta iniciativa existen intereses económicos que se están convirtiendo, alertan, en trabas para conseguir su autodeterminación. Uno de esos saharauis que viven aquí con nosotros en Asturias es Mohamed Embarek. Para reivindicar que el saharaui existe y que no se puede obligar al pueblo saharaui a la autonomía. El pueblo saharaui tiene que decidir él
Trump, ni Trump, ni Macron, nadie puede decidir por el pueblo saharaui. El pueblo saharaui es el primero en que tiene que decidir su futuro. Y la plataforma vecinal contra la planta de asfalto de Priorio asegura que el Ayuntamiento de Oviedo no puede dar a la empresa licencia de actividad, ya que nunca la solicitó. Lo único que pidió fue la licencia de construcción. Así lo han transmitido en las alegaciones presentadas al proyecto. El colectivo vecinal insiste en que parte de la planta, además, está fuera de ordenación. El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Oviedo sometía a información pública la inclusión de la planta de asfalto de Priorio en el Reglamento de Actividades Molestas y Nocivas. Un trámite sorprendente e innecesario, según la plataforma vecinal, por un Oviedo saludable. Según su presidente, Roberto Suárez, la empresa había solicitado licencia para construir la planta, no para ponerla en marcha. Si no han solicitado una licencia de actividad, ¿por qué tramitan una licencia de actividad? Entonces, eso no tiene sentido, es una sinrazón por parte del Ayuntamiento de Oviedo. Este colectivo estudiará a futuro presentar un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, acomete en Salas la primera gran reforma integral de la única estación radar que tiene en Asturias. Una actuación que forma parte del proyecto estatal de renovación de la red de radares y que deberá estar lista antes de septiembre de 2026. Construido ese radar en 1990, al paso del tiempo, su exposición a las inclemencias meteorológicas como el viento, la lluvia, la nieve o el calor y la evolución tecnológica hacían necesaria esta reforma. Importante si se tiene en cuenta que es la única infraestructura de la agencia en Asturias clave para estudiar la trayectoria de las precipitaciones. Ahora se centrará en el estudio de la trayectoria de la lluvia en tiempo real en un radio de 250 kilómetros. Es un anuncio que ha hecho Ángel Gómez Peláez, que es el delegado territorial de la AEMET en el Principado. El radar es muy importante para lo que se llama nowcasting, o sea, vigilancia en tiempo real, porque cuando se forman tormentas muy potentes, ¿no? Nubes muy potentes de tormenta, con precipitaciones muy intensas, pues las vemos con el radar en tiempo real, vemos su estructura vertical y vemos cómo evolucionan y podemos extrapolar hacia dónde se van a mover, ¿no? Por qué localidades van a pasar. Es decir, es una herramienta de vigilancia fundamental. Y Piloña pondrá en marcha 5 nuevas rutas seguras al Colegio Público La Blanu. El objetivo es mejorar la independencia y responsabilidad de los niños mayores y evitar las aglomeraciones de coches a la entrada del recinto. Susana Álvarez es la directora del colegio. Tenemos 5 puntos repartidos a lo largo de Infiesto, desde Lorrín, en la calle principal y en Triana. Y nada, la pretensión es, lo echaremos a andar la semana próxima. Y el Ayuntamiento de Castrillón ha puesto en marcha el proyecto Escuadrón Zebra para reforzar la seguridad de los escolares en los trayectos hacia los centros educativos del concejo. En la propuesta participan una decena de mujeres del taller de empleo Dinamizando Castrillón en colaboración con la policía local. Las integrantes de este Escuadrón Zebra se ubican cada mañana en varios puntos claves de las rutas escolares. Su tarea es ayudar a los estudiantes a cruzar con seguridad, vigilando que se respeten las normas de tráfico. Elsa Peña, directora del Colegio Público El Ballín de Piedras Blancas, cree que la iniciativa permite que los alumnos adquieran hábitos responsables. Y Jesús Carvajal, que es jefe de la Policía de Castrillón, señala que hay que evitar el desplazamiento de tantos vehículos a los entornos de los colegios e institutos. Los niños aprenden a ser más autónomos, más responsables y también pues se trabaja en el autocuidado. Disminuye la presencia de vehículos en el entorno de los centros escolares porque el caos circulatorio es impresionante. Y la escasez de agua en Tanes ha obligado a suspender la navegación del barco Dragón, que estaba prevista para mañana. Había programadas para ese día actividades para que los vecinos y visitantes probasen esa embarcación, el barco Dragón, y dar así un impulso al uso lúdico del embalse y traer aficionados al piragüismo. El embalse está actualmente al 48% de su capacidad, dejando algunas zonas prácticamente sin agua. RPA. Asturias Hoy, primera edición. Y abrimos capítulo cultural porque el Ayuntamiento de Avilés ha presentado la programación de Escena Avilés para el primer trimestre de 2026. Habrá 16 espectáculos de enero a marzo, 14 obras de teatro y 2 actuaciones musicales, una a cargo de la Orquesta Sinfónica del Principado y otra de la Compañía de Danza La Real.
El calendario destaca por la inclusión de 4 estrenos absolutos y el clásico Fuenteovejuna, que será representado en 2 pases por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Entre los grandes montajes figuran La Patética y Miura, el último comediógrafo. Junto al ciclo principal del teatro 2026 se mantienen los ciclos Ovni Meyer y Hecho en Asturias en el apartado dramático y música en escena, que incorpora la danza de la Real y uno de los conciertos de temporada de la OSPA. Lo ha contado el director del Centro Niemeyer, que es Carlos Cuadros. Gracias a nuestros programadores se está acertando, ¿no? Y que nuestro público, además, creemos que estamos fomentando el espíritu crítico de una forma muy transversal, en el cual también traemos espectáculos para todos los gustos, digamos. Y la Semana Profesional del Arte de Oviedo se celebra hasta el domingo en la capital. Uno de los participantes es Javier Victorero, al que le gusta buscar la luz de la vida, dice, esos colores que emergen de la oscuridad en una geometría que busca nuestro yo más espiritual. Por eso, los cuadros que expone en la Plaza de Trascorrales son, nos cuenta, una metáfora. Una metáfora de sabiduría, en primer lugar, ¿no? Eso es muy conocido. Es una metáfora también de espiritualidad, que yo entiendo el arte absolutamente ligado a la espiritualidad como expresión del espíritu humano y también de encuentro con la vida, de encuentro de los demás con la obra, de poesía al final, ¿no? En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Lo que toca ahora, cuando nos acercamos ya a las 9 de la mañana, es conocer la actualidad deportiva. Nos la acerca Miguel Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo trabajará esta mañana en el Requesión para continuar preparando el partido del lunes a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere ante Osasuna. Luis Carrión tendrá las bajas de Santi Cazorla y Ovillaria y hoy comenzará a ver el estado del resto de la plantilla después de que algunos futbolistas se quedasen ayer en el gimnasio para regular las cargas físicas. El club ha establecido la ley del silencio para esta semana y solo el técnico comparecerá ante los medios. Será el próximo domingo. El Sporting seguirá esta mañana en mareo preparando el partido del domingo a las 4:15 en el Molinón frente a Las Palmas. Una cita para la que Borja Jiménez tiene numerosas bajas. A los lesionados Juan Otero, Gaspar, Cristian Joel y Jesús Bernal se une Mamadou Lun, que estará al menos 3 meses alejado de los terrenos de juego debido a una rotura parcial del tendón de Aquiles en el calentamiento en Mieres. Mañana pasará por el quirófano. Al margen de los lesionados, el técnico tampoco puede contar con Dubasín, que vio la roja directa el domingo, ni con Alex Corredera, que cumplirá ciclo de amarillas. En la Copa del Rey, el Porto de Vega resistió hasta el descanso en su duelo ante el Celta de Vigo, pero iniciada la segunda mitad, el equipo gallego marcó 2 goles que a la postre supusieron el 0-2 final. También quedó apeado el Real Avilés, que cayó ante el Real Ávila. Tras llegar 0-0 a la conclusión de los 90 minutos, un gol de Vitolo en la segunda parte de la prórroga eliminó a los blancazules. Un Avilés que va a recibir el domingo a las 6:15 al Arenteiro en el Suárez Puerta, en partido correspondiente a la primera ref. Una categoría por debajo, los 4 asturianos jugarán también el domingo a las 12 Lealtad Atlético Astorga, a las 4 Vetusta Rayo Cantabria, a las 5 Sámano Marino y Bergantiños Unión Popular de Langreo. En hockey sobre patines, el Telecable visitará mañana a las 7 la cancha del Vilasana y el Eno Oposiciones Mieres hará lo propio a las 8 con el Palau. En balonmano, el Lobas Oviedo recibe el domingo a las 12:30 la Icasa Boadilla en partido de la División de Honor Femenina, mientras que en la plata masculina, el Confiabas Oviedo juega mañana como visitante ante el Puerto de Sagunto a las 6:30. En baloncesto, mañana en el Palacio de los Deportes, el Alimerca Oviedo se medirá al Obradoiro a las 7 en una nueva jornada de la Primera Fe. Asturias Hoy, en clave económica. Y escuchamos ya la sintonía de nuestra sección de actualidad económica, como siempre de la mano de José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿En qué valores nos fijamos hoy? Hablábamos antes de esos buenos resultados de Indra, no sé si eso se está reflejando en su cotización. Sí, los protagonistas, bueno, ayer teníamos esa reunión de Trump y Xi Jinping que el mercado estaba esperando, pero los protagonistas esta semana en parte están siendo la presentación de resultados. No solo Indra, ayer también conocíamos, pues por ejemplo, BBV, que eso lastró un poquito ayer a nuestro selectivo, y hoy vamos a tener a CaixaBank, a Mapfre, también a Unicaja, Cerinos, pero iba a ser una sesión bastante intensa y eso está marcando un poco el protagonismo de la semana. De hecho, ayer fue una jornada de caídas, insisto, porque algunos resultados no acompañaron mucho y también porque
ese acuerdo comercial no ha gustado o no es tan completo como se esperaba, pero hoy tenemos una apertura en Europa plana, pero los futuros americanos vienen con subidas de en torno al 1%, porque ayer al cierre del mercado, ayer por la noche conocíamos resultados de Apple y de Amazon y salieron bastante positivos. Apple viene subiendo un 3%, Amazon viene subiendo un 13%, y yo creo que eso va a alimentar un poco al mercado en el día de hoy, por lo menos en este inicio de sesión, y seguramente pues esta apertura plana que tenemos puede tornarse en subidas a lo largo de la sesión. Sí que es cierto que tenemos algunas referencias importantes que conocer, datos de IPC, por ejemplo, de la Unión Europea. Hemos conocido ya algunos datos de China que han salido un poquito más débiles de lo previsto y que siguen dando a entender que la economía china necesita nuevos estímulos. Y, por otro lado, pues también vamos a tener en Estados Unidos un dato de deflactor de consumo privado, que si lo conocemos, porque por el cierre, por ejemplo, ayer no conocimos el dato del PIB, pero que si lo conocemos puede ser muy importante porque es una de las medidas más importantes que sigue la FED para sus subidas o bajadas de tipos, ¿no? Con lo cual, muy pendientes de esos resultados, muy pendientes de esa macro, y de inicio pues empezamos una sesión pues bastante tranquila. Pues gracias, José Antonio, como siempre, por arrojar luz sobre estos temas a veces tan farragosos. Gracias, José Antonio. Gracias, buenos días. Gracias. Buen día. Y hoy nos vamos con música, nos vamos con el conjunto de mujeres que actúan hoy en Factoría Sound en Avilés. A partir de las 9 se podrá disfrutar del concierto de Bulvarine, una banda austríaca compuesta únicamente por mujeres. Presentan en Asturias su trabajo Fastlane. Y con eso terminamos, damos paso a Asturias al Día. Buenos días, gracias.